Vamos a la segunda parte de este Nissan Sentra, que lo cual, como vieron en la primera, pues el vehículo no encendía porque las mangueras de combustible estaban cambiadas, la del retorno con la de alimentación de combustible hacia el riel, y ahora el cliente pues nos dice que restablezcamos lo que son los automáticos de los ventiladores. Como primer punto, a este lado ya anda un ventilador genérico. Estos ventiladores son ventiladores dobles. En los mismos ventiladores viene un motor para la baja y un motor para la alta. Ya los dos ventiladores son iguales, son ventiladores dobles. En este caso pues veremos cómo hacer para restablecer este sistema con este ventilador y este ventilador, uno original y uno genérico. Vamos a tratar de hacerlo, ya que el cliente pues no quiere tener los ventiladores así directos, de que me imagino que el dueño anterior pues los dejó directos, ya que este vehículo andaba un gran relajo por ahí. Entonces vamos a tratar de hacer eso, pero primero nos vamos al diagrama. Ya tengo el diagrama por acá, y como ven, acá tenemos los dos motores dobles que son alimentados por estos relay 2 de alta, ya, de alta, para los dos ventiladores, y tenemos acá un relay para lo que es la baja. Ya, lo que nos interesa saber es cómo es controlado este sistema. Como ven, acá tenemos los ventiladores, los relays, los fusibles, y tenemos aquí el control. Este control, si no me equivoco, es la computadora del motor. ¿Cómo es que este sistema trabaja? La computadora del motor, que para mí, si no me equivoco, es esta que está acá, que está en el centro del tablero o en el instrument panel. Ella ve la temperatura de motor por medio del sensor, y ella comanda lo que son los relays de los ventiladores. Vamos a tratar de ver dentro de esta caja de fusibles donde van los relays, a ver si le han hecho algún adapte, ya que es lo más frecuente que los electricistas o los mecánicos o los entusiastas de las mecánicas es lo que hacen: dejar alguna tierra acá, poner alguna tierra para que los ventiladores queden directos. Ya quité de su posición lo que es la caja de relay, y tengo acá lo que es la indicación de los tres relays de los ventiladores, 1, 2 y 3, y más o menos la destapé y vean con lo que me encontré. Tenemos esto, vamos a ver acá, tenemos este puente que han hecho con este foco aquí a estas líneas, vean, de esta línea negra que está acá, han puenteado a esta otra línea con este cable rojo. Ese es el puente que han hecho. ¿Qué pasa si yo quitara este foco? Vamos a poner el interruptor y vamos a quitar ese foquito. Vamos a ver si eso es lo que la persona hizo. Vean cómo se ilumina. Voy a quitar el foco y voilà, los ventiladores se apagaron. La verdad, nunca había visto este adapte. Había visto que lo pusieran directos a tierra, pero nunca había visto que lo pusieran por medio de un foco. ¿Será que este vehículo al calentar va a encender automático? Bueno, vamos a averiguarlo. Vamos a encender el motor y lo vamos a dejar estacionario un rato hasta que agarre temperatura normal de operación. Vamos a ello. Tenemos la temperatura de motor, y como ven, la temperatura va en ascenso. Vamos a dejarlo un buen rato hasta que llegue más o menos a 97 grados, y con esto los ventiladores estén próximos a encender, para ver si quien hizo ese adapte no hizo algo más por ahí, cortar otras líneas, cosa que no creo, porque todo se ve íntegro, no se ven líneas cortadas, solo se ve que hizo un puente entre una línea de tierra, que es la línea negra, que es la línea pues de algún componente, y el control de los relays. Esperemos que solo sea quitar ese conector para ese foco y listo. Esperemos que por el bien del cliente que solo eso sea. Vamos a esperar. Vemos la temperatura de motor
y ya se está acercando a los 91 grados, 92 grados ya, y aún los ventiladores pues no han encendido. Y vean el radiador, el tapón pues no sella, y vean lo que está haciendo. Tiene un problema en lo que es en la boquilla, ya traté de moverlo, y al girar el tapón pues se pasa. A mí lo que me interesa es que los ventiladores se enciendan, que es para lo cual me lo han traído. Y vean el tapón, pues ya está como que es un volcancito. Y vean la temperatura 104, los ventiladores no encendieron. Vamos a apagar el motor para ver por dónde puede estar esta situación. Y aquí, como ven, los ventiladores brillaron por su ausencia. Y sí, los ventiladores pues acá están. No sabemos si han cortado, no se ve nada cortado, la verdad. Por acá no sabemos si quemaron el pin de la computadora, que sería pues lo más lógico. Si no cortaron la línea que va de alimentación hacia la computadora, si no la cortaron y metieron una tierra directa, pues muy probablemente quemaron el pin de la computadora. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Tenemos la alimentación de este relay. Es una línea roja con verde. Ahí está donde está atada la línea roja. Tenemos una línea verde con roja. Ahí está. Vamos a ver el diagrama. Vamos a abrirlo. Es una verde con roja. Y sí, vean, aquí tenemos el punto de unión y va hacia el módulo de control. O sea que si aquí no tenemos la tierra de control, muy probablemente al hacer ese adapte tuvieron que haber antes cortado esta línea para que no dañara este pin. Y ya que pusieron un foco y ese foco genera un consumo adicional a los relays, este pudo haber sido el problema. Vamos a hacer algo, vamos a quitar esto, vamos a poner pilotos, vamos a dejar que caliente otra vez y vamos a ver si la computadora nos pone la tierra para activar estos relays. Sería este y este. Vamos a hacer eso. Si vemos la temperatura ya está próxima a llegar a los 97 grados. Llegando a los 97 grados, si solo es el adapte que tiene acá, que era el poquito, y no dañó nada, o sea, el pin de la computadora, cosa que yo lo dudo que no haya sido así. Si todo está bien, al llegar a los 97 grados va a encender los ventiladores. A pesar que un ventilador es original y otro no, pero al menos este ventilador tiene que encender, ya que la conexión que tienen pues no comparten uno de los, no pasa el voltaje uno a través del otro, sino que simplemente hacen un puente entre los dos ventiladores, como vieron en el diagrama. Vamos a esperar que llegue la temperatura y si no, pues vamos a dar por condenado el pin de la computadora si no llegara a encender, ya que los relays tienen todo para que esto funcione. Pues yo creo que ya le dimos suficiente el derecho de la duda. Tenemos 99 grados y vean los ventiladores, pues no encendieron. Y definitivamente acá tenemos todo para que esto funcione. Vamos a volver a hacer la revisión de estos relays. Son 3 relays, estos 3 que están acá. Si tienen todo, pues definitivamente aquí el culpable es la computadora, ya que toda la instalación está original, como ustedes vieron en la caja de fusibles. Donde fallaron, o tal vez hicieron el adapte porque el pin de la computadora se quemó y no tiene la salida para los ventiladores. Vamos a hacer la última revisión para que ustedes vean, y de lo contrario damos por terminado este diagnóstico y le vamos a terminar poniendo nuevamente el foquito para que los ventiladores se enciendan. Ya si el cliente quiere mandar a reparar pues la computadora, ya es cuestión de él. ¿Por qué digo que lo que es el pin de la computadora es el único causante acá?
ya que como vieron la instalación eléctrica está buena. Y si yo le pongo la tierra, pues todo funciona. Vean los ventiladores. Definitivamente todo lo demás está bien, solo lo que le falta es la tierra de la computadora. Y acá debajo, pues si ustedes ven esa línea verde con roja, donde está atada esa línea roja, pues está intacta en el arnés, no tiene ningún corte, no está cortada. Simplemente se colgaron de la tierra de este relé, la hicieron pasar por este foco y la pusieron acá. Bueno, acá el culpable va a ser la computadora de motor, no hay de otra. Espero que este video les ayude, y si es así, suscríbanse, manito arriba, y como siempre nos vemos hasta la próxima.